Hola, seguimos en nuestro proyecto de historias del Homo sapiens. El día de hoy platicaremos de Gran Bretaña antes de Cristo. Gran Bretaña es una pequeña isla desde la que durante el siglo XIX y XX se forjó el que fue el imperio más grande del mundo, que en su mejor momento logró gobernar a una cuarta parte de la población mundial. Su historia, sin embargo, comienza varios siglos atrás. Para hablar de Gran Bretaña podríamos remontarnos hasta 700.000 años antes de nuestra era, cuando la parte sur de la isla aún estaba unida al continente y un solo pequeño río, el Bitam, comenzaba a alimentar lo que con el paso de los siglos habría de convertirse en el Canal de la Mancha. Esos primeros habitantes que aparecieron 700.000 años atrás fueron grupos de cazadores recolectores, pertenecientes, sin embargo, al hoy completamente extinto hombre de Neandertal, quienes abandonaron la isla probablemente durante el primer periodo glacial. Habrá que esperar varios siglos más hasta que 30.000 años antes de nuestra era, el Homo sapiens sapiens, hombre anatómicamente moderno, apareciera por primera vez en Gran Bretaña. Aunque estos primeros habitantes se movían continuamente por este canal de tierra que mencionamos hace un momento, entre lo que hoy es Gran Bretaña y el continente europeo. Por lo que finalmente será hasta 6.500 años antes de Cristo cuando podamos ya hablar de una ocupación permanente de la isla. Es decir, después de que el último periodo glacial terminó de inundar el Canal de la Mancha y convirtió a Gran Bretaña en la isla tal como la conocemos el día de hoy. Ya con Gran Bretaña convertida en isla, 4.500 años antes de Cristo, comenzarán a aparecer los primeros pueblos agrícolas. Y estos tardarían todavía 1.000 años más en poblar la totalidad del continente. En el 3800 aparecerán los primeros pueblos de navegantes en la región que hoy conocemos como Wessex. Y para el año 3000 AC habrán dominado tanto Gran Bretaña como grandes regiones de Irlanda. Estos pueblos navegantes fueron los que llevaron desde el continente hacia las islas la cultura de los constructores megalíticos. Y es a partir de la llegada de estos grupos cuando comenzarán a aparecer estas enormes construcciones circulares llamadas Hanks. Y en el 2500 a.C. se iniciará finalmente la construcción del megalito más famoso del mundo, Stonehenge. De cualquier forma, no fueron estos pueblos los que crearon las culturas británicas. Será un nuevo grupo, llegado hasta el año 900 antes de Cristo, los celtas, quienes pues se convertirán en el grupo más notable y más influyente de la isla. Siendo esta civilización la más notable y la de mayor influencia, vale la pena conocer un poquito más sobre su historia. Hoy se considera que los celtas tuvieron su origen posiblemente en Anatolia o en las estepas del Mar Negro, desde donde emigraron hacia Europa. Aunque en realidad es muy poco lo que se conoce de ellos, ya que su historia se pierde entre las mitologías románticas y los hechos reales. Pero, en general, los historiadores aceptan su existencia en Europa desde el siglo XIII a.C., cuando siguiendo las márgenes del Ródano, llegaron a lugares como Cataluña, Galicia, Bélgica y el sureste británico, creando la primera cultura paneuropea que abarcaría desde la península ibérica, el centro del continente y amplias regiones de las islas del norte. Después, durante el siglo VIII a.C., nuevos grupos comenzaron a aparecer mezclándose con estas culturas celtas.
Solo algunos grupos que se desplazaron tanto al norte de la península ibérica como a Gran Bretaña quedaron completamente aislados del resto del continente. Claramente, son estos grupos los que conservaron el espíritu celta. Gallegos y galeicos modernos tienen una estrecha relación con los antiguos pueblos celtas. Aún hoy, entre las lenguas de origen celta podemos encontrar el bretón en el norte de Francia, el córnico, el galeico, el galés y todos ellos de la zona de Reino Unido, y el irlandés, obviamente, de Irlanda. Como la cultura celta se transmitió principalmente de manera oral, lo poco que se conoce de ellos es gracias a lo que otros pueblos han escrito. Principalmente fueron griegos y romanos los grandes historiadores de la época antigua. La primera mención de la existencia de los celtas la hace el historiador latino Avenio, 520 años de nuestra era. Y posteriormente, solo con 20 años de diferencia serán mencionados por Heródoto y por Tales de Mileto. Todos ellos hablan de una cultura que se extiende desde Europa hasta más allá de las columnas de Hércules, y los describen como grandes guerreros jactanciosos y turbulentos. Relatos un poco más exactos aparecerán hacia el año 390 a.C., cuando los galos cisalpinos, liderados por su rey Breno, llegaron a invadir Roma. Después de esto, tanto la República como el posterior imperio lucharon continuamente contra galos transalpinos y cisalpinos. De los celtas británicos, hoy solo sabemos que vivían en pequeñas aldeas amuralladas, cada una de ellas gobernada por un jefe tribal, que mantenían tanto relaciones comerciales como conflictos bélicos continuos. Respecto a su religión también se conoce poco. Existían principalmente cultos locales, generalmente relacionados con la adoración de los bosques. Especialmente divinizaban al roble y al muérdago, que se consideraba como la cura de cualquier mal. Creían también en duendes y hadas, protectores de las ciudades y de la naturaleza. Al parecer, estos pueblos no construyeron ningún tipo de altares ni templos. En realidad, la asociación que se ha intentado hacer entre los celtas y los antiguos constructores megalíticos carece absolutamente de cualquier fundamento histórico. El pueblo celta que habitó Gran Bretaña fueron los britanos y los pictos. Los primeros habitaron una buena extensión de la isla, aunque su territorio fue muy cambiante, llegando incluso a establecerse en la isla de Man, que está ubicada entre Gran Bretaña e Irlanda. Los pictos, por su parte, ocuparon la zona norte y centro de lo que hoy es Escocia. Este pueblo en particular jamás fue dominado por los romanos, y de ellos descienden los actuales escoceses. Se cree que su nombre deriva de la costumbre que tenían de pintarse de azul tanto el cuerpo como el rostro. Pero en realidad, la historia de estos pueblos previa a la llegada de los romanos es demasiado poco conocida. De cualquier forma, las muestras arqueológicas nos han enseñado que los britanos se convirtieron en el pueblo dominante de la isla y permanecieron completamente aislados del resto de las culturas continentales. Fue un navegante griego llamado Pietas quien descubrió en uno de sus viajes la isla. Sin embargo, el descubrimiento generó tan poco interés que incluso siglos después se dudaba de la existencia y se consideraba que las islas mencionadas en el norte no eran más que un antiguo mito entre los navegantes. Aislados del resto del mundo, los celtas británicos se dividieron en múltiples tribus que no desarrollaron ni ciudades ni reinos. Vivieron en pequeñas fortificaciones tribales que eran construidas en terrenos elevados, circundados por sistemas de trincheras y empalizadas. Estos pueblos permanecieron en Gran Bretaña durante un larguísimo periodo de la historia. Será
hasta el último siglo antes de la invasión romana, cuando aparezcan los últimos pobladores de la isla. Estos fueron galos y belgas, que empezaron a establecerse en Gran Bretaña hacia el año 175 antes de nuestra era. Se asentaron en Kent y Essex. Ellos fueron los responsables de la creación de los primeros asentamientos lo suficientemente grandes como para considerarse ciudades. A partir de su llegada, se dio una creciente sofisticación en la vida británica. Comenzaron a utilizar barras de hierro como monedas, iniciaron un proceso interno de comercio que luego se expandió hacia el continente, el cual floreció gracias a la producción de minerales importantes en la isla. Pero esto terminó por despertar el interés de los romanos. Así, a finales del verano del año 55 a.C., César decidió por fin realizar una expedición a las islas del norte. El general romano convocó primero a los comerciantes que negociaban con Gran Bretaña, pero no pudo obtener ninguna información útil ni acerca de las tácticas militares de los britanos, ni de dónde podrían estar los puertos aptos para desembarcar. Obviamente, estos comerciantes pretendían no perder su monopolio comercial, por lo que decidieron no prestar información importante a César. Aún así, César mandó a uno de sus tribunos, Cayo Voluceno, en una misión de exploración. Tras esta preocupante acción del general romano, y sabiendo las tribus britanas ya cómo funcionaba este pueblo, enviaron inmediatamente embajadas a los comerciantes galos para que los ayudaran a impedir la inminente invasión, comunicando a César una promesa de sumisión. De todos modos, César decidió enviarles de vuelta a Britania, acompañados de su aliado Comio, el rey de los pueblos artabetes, que era un pueblo que se encontraba en la región de lo que hoy conocemos como Bélgica. Así, con la ayuda de este personaje, utilizó su influencia para comenzar a atraer a un buen número de tribus británicas a la causa romana y poder iniciar con el proceso de invasión. César planeó la invasión de Britania. Inicialmente intentó realizar un desembarco en Dubris, lo que hoy conocemos como Dover, cuyo puerto natural había sido identificado como un excelente punto para comenzar la invasión. Sin embargo, los britanos ya estaban también preparados. Y cuando las naves de César empezaron a llegar, toda la playa, las colinas circundantes estaban ocupadas por una inmensa cantidad de pueblos britanos, por lo que César tuvo que buscar otro punto para el desembarco. En realidad, dado que no existen restos de ningún tipo que nos indiquen dónde se realizó este desembarco, desconocemos por completo el lugar exacto por donde se inició la invasión romana. Pero lo que sí sabemos es que a partir del año 55 a.C., el proceso de invasión abritiana dio comienzo. César inició las negociaciones con los jefes tribales celtas, pero en ese momento la flota romana fue arrastrada por una tormenta y las tribus britanas, al ver la penuria romana, decidieron mejor atacar. Grave error. Pese a las complicaciones que enfrentaron, los romanos lograron imponerse. Pero para ese momento el invierno se acercaba. Así que César se conformó con conseguir una promesa de lealtad absoluta y sumisión y regresó a tierras continentales sin dejar hombres en suelo británico. Tal como era de esperar, las tribus no cumplieron con los acuerdos, por lo que el general romano comenzó a organizar una nueva expedición. Pero esta vez se preparó con más de 800 barcos, con 5 legiones completas, es decir,
unos 35,000 soldados y 2,000 jinetes. En este nuevo desembarco, César se enfrentó con Casibelono. Casibelono había estado anteriormente en guerra con todas las tribus británicas y se había convertido en rey de los Trinovantes. Casibelonio intentó utilizar una táctica de guerra de guerrillas para derrotar a los romanos, pero aún así no lo logró. Los romanos lograron grandes avances hacia el norte del Támesis. Se sabe que en estas batallas el ejército romano contaba al menos con un elefante. Los Trinovantes fueron sometidos e inmediatamente 5 tribus más se sometieron sin prestar batalla. César devolvió el trono de los Trinovantes a Mandubracio, su antiguo rey, y regresó a Galia con la seguridad, ahora sí, de un rey cliente en la isla y dejando por primera vez a Britania dentro de la zona de influencia de los romanos. De cualquier forma, los britanos pudieron continuar viviendo en relativa libertad, aunque pagando tributos a Roma por varios años más. César intentó regresar al menos en 3 ocasiones, en el 34, 27 y 25 a.C., pero en cada una de estas ocasiones, conflictos internos de la República no se lo permitieron. Finalmente, será hasta la época del Imperio, cuando Calígula, el emperador, emprenda nuevamente la conquista. Calígula planificó una campaña contra los britanos, pero su ejecución fue algo verdaderamente extraño. Ordenó a los ejércitos atacar desde el agua y luego los puso a recoger conchas como el tributo del mar a Roma. Los historiadores modernos no logran ponerse de acuerdo sobre qué sucedió en este momento, sin entender si este acto fue alguna especie de castigo contra sus ejércitos o, más bien, fruto de los desvaríos de Calígula. Pero esto sí, de cualquier forma, la campaña fue un absoluto fracaso. 3 años después, será el emperador Claudio el encargado de terminar con lo que había iniciado César. Envió una expedición al mando de un importante senador, Aulo Plaucio, quien tras desembarcar con 20,000 soldados, logró finalmente el sometimiento de las 11 tribus britanas existentes. Sometida la isla, los romanos iniciaron la construcción de una ciudad al norte del Támesis, llamada Londinium, donde desde entonces se estableció el poder central de Gran Bretaña. Claudio entró a Roma únicamente para formalizar el triunfo de Aulo Plaucio. Así, se convirtió en el emperador romano que anexó las islas del norte al imperio. Como reconocimiento de su logro, su hijo fue nombrado británico y Aulo Plaucio se convirtió en el primer gobernador romano de Gran Bretaña. Si te gustó esta cápsula, por favor, dale like, no olvides compartirla y suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.